Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro grupo de estudio Deidad y Trinidad o Deidad o Trinidad. Estamos finalizando la quinta semana de nuestro estudio y en esta semana hemos estado estudiando el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y de su Hijo. Y hoy vamos a terminar el estudio. Pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre que moras en lo alto, damos gracias por esta semana. Y suplicamos que tú nos digas, que tú nos ilumines, que tú nos instruyas en este día para estudiar esta última parte de este estudio, de este tema. Sé tú con nosotros, ten misericordia de cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados y que nuestros pecados no sean obstáculo para comprender tu verdad, porque solo comprendiendo tu verdad podremos ser santificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como tenemos allí en pantalla, el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y de su Hijo. Haciendo un breve recuento de lo que hemos estado estudiando, vamos a ver que hemos hablado del Espíritu Santo como es llamado en Mateo 28:19 y cuyos nombres bíblicos también se le conoce como Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Hemos estudiado lo que no se puede del Espíritu Santo, que se es definir con precisión qué es, o definir su naturaleza, y mucho menos definir su naturaleza o su personalidad como la de un ángel. También que sí se puede definir sin precisión qué es lo que es el Espíritu, comprender el oficio y conocer un poco de su personalidad. Hemos estado estudiando las definiciones imprecisas e inexactas de lo que es el Espíritu Santo. Hemos visto que es la naturaleza de Dios, el poder de Dios, el dedo de Dios, el amor derramado de Dios y la gloria del Padre. También vamos a ver hoy específicamente al Espíritu Santo como la omnipresencia de Dios. Y para ello vamos a ir a recordar un punto que nos quedó pendiente de la semana del día de ayer. Y es acerca de que la gloria de Dios, que es el Espíritu de Cristo, esa gloria resucitó a Cristo, esa gloria que es el Espíritu de Dios resucitó a Cristo. Tenemos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 4, que nos dice lo siguiente, nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermosa palabra del Señor que nos dice que Cristo resucitó no por sí mismo, porque estaba muerto, sino que resucitó por la gloria del Padre. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero eso no significa que Él se resucitó a sí mismo, porque Él estaba ya muerto y nadie que está muerto puede resucitarse, porque si se resucita es porque no está realmente muerto. Pero aquí nos dice claramente la palabra que fue resucitado por la gloria del Padre. Y lo confirma 2 capítulos más adelante del mismo libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 11, cuando dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Este es el significado de la resurrección de Cristo. Dios lo resucitó por su gloria, por su Espíritu. Y es un símbolo de que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Y aquí en Romanos 6, esa es la gloria que lo resucitó, y en Romanos 8 es el Espíritu de Dios. Es otra forma, otra evidencia de que la gloria de Dios es el Espíritu Santo. Bueno, otro punto que tenemos que ver es la sexta definición imprecisa acerca de lo que es el Espíritu de Dios, es que es la presencia de Dios o la omnipresencia de Dios. Y lo tenemos en el Salmo 139, versículo 7 y 1 Corintios 3:16. Vamos a verlos. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Están allí en un paralelismo sinónimo. Y el sinónimo es tu espíritu
con tu presencia, por lo cual el Espíritu es la presencia de Dios. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Cómo? Por su Espíritu, por su presencia. Y si en el abismo hiciera mi estrado, allí tú estás. Es lo mismo. El Espíritu entonces es la presencia o la omnipresencia de Dios. Y lo dice también 1 Corintios 3:16. Cuando nos dice, ¿no sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y luego dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿por qué somos templo de Dios? Porque el Espíritu de ese Dios, no otro Dios, el Espíritu de ese Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de ese Dios mora en nosotros, es porque somos el templo de ese Dios. Ahí está claramente especificado en la Biblia que el Espíritu es la omnipresencia de Dios. En el Espíritu de profecía tenemos lo siguiente. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Está hablando de los ángeles. Y luego dice, por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Y añade, mediante su Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Ministerio de curación en la página 325. Nos dice claramente entonces esta referencia aquí. Otra referencia. El gozo en el Espíritu Santo imparte salud y vida. Al concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo. Fíjense, no da a otra persona, se da a sí mismo, haciéndose él mismo una fuente de influencias divinas para dar salud y vida al mundo. Testimonios para la Iglesia, volumen 7, la página 273. Entonces queda claro que el Espíritu Santo es la omnipresencia o la presencia de Dios mismo. No de otra persona, de Dios mismo, del Padre. Y vamos a ver ahora qué es la presencia o la omnipresencia de Cristo. En Génesis 6:3, ¿qué encontramos? Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Entonces en Génesis, hablando en contexto del diluvio, el Señor dice que no contendería su espíritu con ese mundo antediluviano. Entonces, ahora cotejando con 1 de Pedro 3:18, veamos lo que dice. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Noten que otra vez hablando de la resurrección de Cristo. Y dice que Cristo murió en la carne, porque por tener carne fue que pudo morir, pero resucitó no por la carne, sino que resucitó por el espíritu o en el espíritu. Ahora luego dice, en el cual que en el espíritu, en ese mismo espíritu que lo vivificó, en ese espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus encarcelados? Dice, los que en otro tiempo, no en ese tiempo, noten, no fue en el tiempo en que murió que él fue a los espíritus encarcelados. No, dice, en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ellos está hablando de unos espíritus que estaban encarcelados en los días de Noé. Y que Cristo les predicó en espíritu, en el espíritu, no en carne. Ahora, según Génesis, fue el Espíritu de Dios el que no contendería para siempre, sino contendería por 120 años. Pero en 1 de Pedro dice que fue Cristo por su Espíritu quien predicó. Entonces es una evidencia que el Espíritu Santo, haciendo un paralelismo aquí, es una evidencia que el Espíritu Santo es la presencia o la omnipresencia de Cristo también. Y es por eso que encontramos un famoso versículo interesante, o esto nos explica el versículo de Mateo 28 cuando dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el texto cuando dice el Consolador que estaré con vosotros. Bueno, todo eso, mis hermanos, va a ser un poco más profundizado en la semana que viene. Pero hoy hemos concluido con los 7 puntos que hemos estudiado en la semana. Las definiciones imprecisas e inexactas de lo que es el Espíritu.
Por un lado es la naturaleza de Dios, por otro lado también es el poder de Dios, también es el dedo de Dios, es el amor derramado de Dios, es la gloria del Padre, es la presencia u omnipresencia de Dios, es la presencia u omnipresencia de Cristo también. Todos estos 7 conceptos o definiciones son imprecisas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es únicamente una de estas cosas. Es tanto lo uno como lo otro y como lo otro. Por eso que nos decía Elena de White, no podemos definir con precisión qué es, porque no es una sola de estas cosas precisamente, sino que son todas las cosas o varias cosas a la vez dependiendo de las circunstancias. Ahora, ¿qué nos queda por estudiar? La personalidad del Espíritu. Y la pregunta, ¿es que el Espíritu Santo un tercer ser divino? Eso va a ser estudiado en las próximas 2 semanas. La próxima semana estudiaremos una parte y la siguiente estudiaremos la segunda y última parte para explicar bien este término que en la tercera persona de la deidad, que se usa mucho y se confunde mucho. Por lo pronto, esto es todo lo que hemos estudiado acerca del Espíritu Santo en esta semana. Esperamos que haya sido de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Y ahora, si queda alguna pregunta, por favor hacerla directamente en el grupo o por el teléfono que ven aquí en la pantalla para poderles aclarar y ayudar en esta definición de lo que estamos pues aquí estudiando. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga. Hemos terminado con la semana quinta, el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y el Espíritu de su Hijo. Bendiciones. Hasta la semana que viene. Pasen un feliz fin de semana y especialmente un feliz sábado con el Señor.